los personajes son jugadores de dados. Entonces ahí viene la relación con el poema, porque cuando un jugador tira el dado, está apostando al azar, a la suerte, y si el dado o el azar quiere, se sacará el número con el cual ganará la lotería o ganará una gran apuesta, pero quizá el dado le haga perder cosas muy importantes, incluso la propia vida, ¿no? Entonces, en este cuento Cera hay un personaje que gana todos los juegos. ¿Por qué? Porque probablemente ha hecho trampa, tiene un dado cargado, y entonces personaje que se enfrenta con él pierde, viene otro, pierde, es el rey del juego. Y el juego, este juego de dados, es algo característico de la ciudad. La ciudad es refinada, la ciudad tiene espacios para... Miren cuántos casinos. La gente va a jugar, va a ganar dinero, pero también a distraerse, a relajarse, porque la vida es muy tensa. Eso ocurre. El protagonista es un gran jugador, un ganador, siempre gana, hasta que llega otro personaje misterioso. Nadie sabe de dónde viene ese personaje, ni quién es, y no se llega a saber. Pero cuando llega este personaje misterioso, el protagonista, el gran jugador, el que jamás había perdido, tiembla, y llega el otro jugador y le gana. ¿Quién es ese jugador misterioso que Vallejo nos propone? Probablemente Dios, ¿no? O alguna divinidad, o alguna fuerza, o es la encarnación del destino, ¿no? Destino en el cual tanto creían los griegos, y nos decían que ya uno venía con su destino. Entonces, esa idea importante está en Cera, esa imagen del jugador, la imagen del dado, la noche, la ciudad, la tensión, como la vida es la vida. Es un juego también, pero es un juego verdadero. Siempre estamos jugando. Tenemos roles, diferentes roles, protagonista, antagonista, el bueno, el malo. Y en este cuento se puede ver eso también. En este caso es el ganador, que es otro rol muy respetado en esta ciudad. ¿Quién no quiere ser un ganador? Todos queremos ser ganadores, y en cambio se mira muy mal al perdedor. Si eres un perdedor, se dice, ¿no? Entonces creo que el eje en Cera es esa contraposición entre el ganador y el perdedor como roles que hay en toda sociedad. En toda sociedad siempre hay algunos que ganan y otros que pierden, pero también nos plantea que aquel que se cree ganador, aquel que se burla de los demás, de pronto puede enfrentarse y perder frente a otro que es más poderoso. Esa es la sociedad humana, diferentes clases sociales, diferentes poderes, desde el poder más grande hasta el poder más pequeño. En la casa el padre es la autoridad, o la madre, según los casos, aunque es al revés. Son los hijos, la autoridad. En fin, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes algunas claves para entender mejor este cuento Cera, ver la atmósfera que crea Vallejo, porque todo el cuento ocurre en la noche, ocurre en esa parte de Lima, los barrios altos, que en esa época tenían una gran prestancia, ¿no? Y entonces allí iban los jugadores, especialmente a jugar, a pasar unas horas, ¿no? Eso era lo característico de la Lima de la Belle Époque, ¿no? Ese refinamiento, ese boato que había, ¿no? Esa particularidad de personas dedicadas al juego. Y ya saben que el juego tiene aspectos positivos, negativos. Recuerden, por ejemplo, para traer también la actualidad, que el año pasado una señorita que le gustaba el jugar, porque sí le dijo su padre, lamentablemente perdió la vida porque se encontró con otro jugador, ¿no? Pero a veces detrás de un jugador se esconde un asesino. Y en el cuento se refleja eso un poco, porque el personaje es misterioso, es poderoso, y parece que Charles sabe quién es, o se imagina
porque cuando llega el otro personaje poderoso, Chale se pone a temblar y de antemano se da por perdido, ¿no? Entonces Vallejo sabe pues crear este tipo de personajes, estas situaciones que son muy emblemáticas, que son universales porque se refieren a la vida humana, el acontecer, el mundo como un permanente juego. Por eso le agradezco mucho por las brillantes ideas que dio. Pero voy a preguntar también ahora. Bueno, ahí tienen algunas claves, ¿no? Ahora nos pasamos a la sierra. Vámonos a la sierra, que ahora hay buen clima. Estaba en Huaraz. Sí, sí, qué hermoso. Estaba ahí en un hotel muy bonito frente al Nevado, ¿no? Bueno, este es un cuento clásico. No, ustedes lo saben mejor que yo. Paco Yunque. Todos lo han leído. Y lo han leído mejor que yo. Eso es lo importante. ¿Y por qué lo relacioné con el... ¿Se podrá volver a poner ya no? Sí. Ya. ¿A mi hermano Miguel? Ah, ya. ¿Cómo no? A ver, brevemente, para ver por qué.